Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el tema? Javier, te iba a dejar que plantearas los temas, pero ya me adelanté. El de política y fútbol, ¿no? Sí, es preciso. La semana estuvo muy presente porque bueno, el regreso del León a una final, todos los sectores políticos ahí apoyando al León con todo, la rivalidad entre Televisa y ahora el grupo Carso, pues a través del Club León y de otras cuestiones de Claro Video y de sus proyectos de Uno TV también, ¿no? Sí. Se combinan ciertos elementos. Primero que nada, pues finalmente el debate, la polémica, la controversia, el enfrentamiento empresarial entre el grupo Carso, liderado por Carlos Slim, en su búsqueda, en su litigio personal por encontrarse un lugar en el espectro radioeléctrico y tener su propio canal de televisión abierta, que hasta ahora tiene toda la infraestructura, sabemos, pero solamente lo ha podido desarrollar en internet. Que no es para nada despreciable, pero ellos buscan finalmente el pastel completo, ¿no? Y lo que finalmente significan los medios masivos. Eso por un lado, ¿no? Ese enfrentamiento. Y por el otro lado, finalmente el contexto en el que se mueve, en el que trabaja políticamente el grupo Pachuca, ¿no? Es un grupo empresarial, digamos, la familia Martínez es muy dada, muy adepta, pues a relacionarse con políticos, con gobernantes, lo han hecho en Hidalgo por mucho tiempo, han mantenido una relación estrecha con el gobierno de aquel estado y pues ahora lo hacen. Con varios gobernadores. Con varios, vamos, independientemente de quién esté en el poder, ellos han logrado mantenerse. En la política nacional, varios de ellos. Sí, así es una serie de factores que han logrado de alguna manera facilitarle algunas cuestiones al grupo Pachuca y lo han hecho y lo han ejercido aquí en el municipio de León y muestras sobran. Entonces, finalmente, esta serie de factores se han combinado, ¿no? en esta final de fútbol en la que pues se han quejado mucho de que el partido de ida se transmita en internet. Y bueno, se transmitió por televisoras que son de señal restringida, ¿no? Telemundo, Fox Sports, entre otros. Así es, Uno TV, finalmente, que es la... y un anuncio... Como me decía nuestro webmaster Jorge Escalante, que ayer había 135,000 personas conectadas en el canal de YouTube. Así es. Por donde se estaba transmitiendo el partido. Como incluso lo llegó a hacer en su momento para la Copa América también, precisamente transmitir por YouTube. Creo que Carlos Slim ha tenido un gran acierto en aprovechar estos medios llamados alternos, ¿no? Para generar un acceso que, si bien no puede ser no es tan masivo como la televisión abierta, pues sí llegan a gran cantidad de público. Yo nomás lo que mencionaría sería la hazaña, el cinismo también de Televisa desde el propio domingo, ¿no? Al decir en todos sus programas deportivos de qué lástima que la gente no vaya a poder ver el fútbol. Además, no puede ser, el fútbol es para todos. Es una... Pero si lo pensamos un poquito más a fondo, por parte de Carlos Slim es una estrategia sumamente inteligente, porque por donde le está pegando a la gente, le está pegando por el fútbol. Por donde se va haciendo camino por el fútbol, que obviamente sí es un elemento muy importante de la cultura mexicana, ¿no? O sea, primero invertir en fútbol, exactamente, luego llevar bueno, pues en este caso a León para una buena después campaña, poder meterse al aspecto de las telecomunicaciones, ¿no? Y sí le está pegando a Televisa. Prueba de ello es esta campaña de desprestigio. Y va ahí poquito a poquito, ¿no? Y finalmente estamos viendo un cambio en las telecomunicaciones a nivel nacional, justamente, por ejemplo, con el asunto de la reforma en telecomunicaciones, en donde se plantea abrir un poquito más el espectro a otras concesionarias, ¿no? En este momento existen 461 concesionarias y 224 le pertenecen a Televisa, 180 son de Azteca. Entonces estamos viendo ahí, se quiere abrir camino Carlos Slim, ¿no? También esto hay ¿Cómo que... empieza esto? Cuando le quieren subir de manera injustificada las tarifas para sus campañas de televisión, siendo uno de los anunciantes de mayor volumen en la televisión mexicana. En ambas televisoras. Ahí está también un asunto muy importante, o sea, ellos controlan el precio de su publicidad, eso por un lado. Y también el asunto de que al final todo se está quedando en las mismas manos, ¿no? O sea, se queda Televisa, se queda TV Azteca, se queda Telmex, se queda Telcel, que son finalmente los mismos
las mismas manos, los mismos dueños, y se está moviendo no nada más el asunto de la televisión, sino también el asunto de la proveeduría de internet, y se está moviendo también el asunto de la telefonía, ¿no? De la telefonía celular. Entonces, un gran pastel ahí. Exactamente. Oigan, pero bueno, ese es un tema mayor, mayúsculo, y seguirá evolucionando, y además faltan las leyes reglamentarias de la reforma de telecomunicaciones, donde también hay jaloneos, probablemente por eso no han salido. Pero en la política local, ayer en el palco, pues el palco del Club León se convirtió en un escaparate interesante, pero además actividades colaterales extra cancha de nuestros políticos. Sí, sí. Ahí ustedes tienen más información, ¿no? Así es. Primero, pues pudimos ver como cada 15 días, un aficionado constante como es el doctor Córdoba Villalobos, ahí estaba sentado con Jesús Martínez, con el propio Carlos Slim, pero también vimos actores como el propio Miguel Márquez, la alcaldesa Bárbara Botello, incluso Miguel Márquez el día de hoy en charla... Miguel, que estuvo un rato en el palco, ¿no? Efectivamente, no estuvo un rato porque sí dijo, no, es que yo no estaba invitado aquí, entonces yo me retiro. Eso fue lo que él fue dijo. durante el primer tiempo, ¿no? Y él comentaba que durante el segundo lo que él deseaba era estar con su familia y festejar los goles y... Así es, y nomás en el tema de Bárbara Botello, ella también aprovechó incluso para irse a comer con el yerno de Carlos Slim, Elías Ayub, que para platicar Arturo Elías Ayub. Que es un buen conocedor de fútbol y de clubes. Efectivamente. Y de política aunque también. le vaya a los Pumas. Aunque le vaya a los Pumas. Entonces, y que platicaron algunos proyectos, entre líneas por ahí se empieza a ver la posibilidad todavía muy lejana y todavía nada concreto. ¿Fue la comida donde estuvo Martín Ortiz con una playera de León, que tomaron algunos medios? Desconozco eso. La probabilidad de un nuevo estadio, porque sí vieron precisamente la capacidad, pues, que la afición rebasa la capacidad que tiene ahorita el inmueble. Cuando el club está jugando bien, ¿no? Aparte, ahorita. Aunque en general tiene una entrada bastante, creo, aceptable, sí. Y a nivel nacional creo que es de los estadios que registran mayores entradas. Entonces ahí empiezan a verse cómo algunos políticos pues sacan su raja de estos momentos coyunturales. Justamente a mí me llamaba la atención, yo platicaba hace ratito con el gobernador y lo que él mencionaba era cuando le preguntan, y ya le comentó a Carlos Slim si le va a dar un nuevo estadio, lo que él dice es, primero dejen que ganemos, ¿no? Y primero dejen que él vea, que el ingeniero vea que está funcionando la cosa aquí en León, para ya después poderle plantear un proyecto mucho más grande como sería el pedirle un estadio, ¿no? Ahí yo creo que en este Tendría caso que sí la alcaldesa va tendría que un poquito más aportar el adelante. terreno al Estado, quizás, el plan para construirlo, que se lo van a terminar vendiendo los aficionados. Claro. Porque incluso también por ahí hay otro proyecto pendiente que es la Universidad de Fútbol, ¿no? Sí. Que es el que también Ahora, ¿no ven ustedes la posibilidad de que una vez que se consolide este tema de la prohibición de la multipropiedad, Grupo Pachuca salga de León y solamente sea Grupo Carso el que se quede? Bueno, para empezar, esa posibilidad está lejana. No, Es casi imposible. Yo no le apuesto ni al corto ni al mediano plazo. Lo que sí finalmente le apuestan a esos grupos empresariales es a la permanencia. Y finalmente el captar los públicos, los diferentes públicos. No es el mismo público Pachuca que el de León. Vamos, se desarrollan y se desenvuelven de manera distinta cada uno. Entonces, esta concentración de negocios, finalmente en diferentes nichos de mercado, pues eso es lo que es el fútbol en México, ¿no? No deja de ser un negocio, no deja de ser finalmente son empresas finalmente viendo por sus intereses legítimos, ¿no? El problema es cuando invade lo deportivo, que es donde empiezan las polémicas, donde empiezan los jaloneos, y donde de manera a veces malsana invaden estos intereses económicos ya la competencia deportiva. ¿Qué es lo que sucede con Carlos Slim? Carlos Slim no es ningún neófito en este tipo de temas. Él era un hombre importante en el patronato de los Pumas de la universidad. Durante su gestión y durante su influencia directa en los Pumas de la universidad, fueron bicampeones. Y esto resultó un disparadero y una catapulta económica para la universidad como nunca antes, y para ese patronato que él lideraba, y que por medio de ese liderazgo fue como Arturo Elías Ayub presidía finalmente el patronato. Me parece que algo similar, aunque en León las condiciones son muy distintas, porque el estadio no es propiedad de Grupo Pachuca, como sí lo es en el estado de Hidalgo. Entonces, en virtud de esa no propiedad del estadio,
pues se requieren finalmente amarres, se requieren negociaciones. No, pero ese estadio habría que salirse de él. Es más, el nuevo estadio no podría ser ahí. ¿Y si creen que No, por supuesto que no. ¿Creen que la afición aceptaría salirse Depende de la ubicación, del estadio? porque incluso... O sea, pero por un aspecto como de arraigo y de... pero si les ofreces uno con más capacidad, con mayor La comodidad... gente va y si el club está jugando bien, no pasa nada. Digo, tendría que pensarse muy bien dónde, porque la ubicación más que nada. Podría ser también punta de lanza de un nuevo desarrollo, ¿no? de una orientación del desarrollo hacia cierta parte de la ciudad. Por ejemplo, se hablaba del parque, del segundo parque metropolitano, Así es. Albarradones. Pues. En Albarradones. El asunto es la crítica también, porque muchos incluso y le dieron similitud con el proyecto del estadio OmniLife. Chivas, que está instalado en un lugar, primero no tenía accesos, estaba muy lejos de la mancha urbana, le ha costado mucho trabajo a Jorge Vergara llenar ese estadio, vamos, y haciendo un punto y aparte en la situación deportiva que maneja, que en este momento presenta Chivas. Siempre ha sido. Pero entonces, aquí lo que tiene que ver es ese tiro y jalón que hay finalmente entre la clase empresarial y política, que no deja de ser tortuosa en nuestro país. Y vamos, es curioso finalmente cómo un personaje concentra toda la atención de los reflectores, no solamente de los medios de comunicación, como lógicamente lo tendría que ser, sino de los políticos también. No, bueno, pues es el hombre más rico del mundo. Y de los aficionados, me decían que ayer le aplaudieron, le dieron un aplauso que hacía mucho que no se escuchaba en el Club León, un aplauso así. Retomando, llegó el gran benefactor. Claro. Pues efectivamente, como decía Denise, está abriendo paso, la gente lo ve como... No un ídolo, pero sí lo ve como una persona que ha hecho mucho por el Club León, que ha venido a cambiar la forma en que se venía manejando el equipo y además, bueno, paréntesis, dicen que es una persona muy sencilla, de un trato muy sencillo, de una plática muy accesible a pesar de sus guardaespaldas y demás, pero una persona que de verdad, pues, no sé si políticamente... o lo hace solamente por ser político, pero se sabe ganar a la gente. De hecho, el día de ayer Matosas estaba muy agradecido porque el ingeniero bajó a los vestidores a hablar con los jugadores y el Matosas decía, ¿no? O sea, esto para nosotros sí es como un aliento, ¿no? Como un sueldo moral que le llaman. Y les regaló además unos iPads. Exacto. Bueno, pero no todo es fútbol, señores, ¿no? Termina en Guanajuato el año con algunas asignaturas pendientes. Sí. Bueno, está por supuesto el tema financiero, el presupuesto del Estado, que además ahora con las comparecencias estas cerradas de los secretarios no hemos sabido bien cómo se están desarrollando las cosas. No sabemos este crecimiento, porque hay aparentemente un crecimiento del presupuesto. Se habla de más de un 15% que no es real. Aproximadamente. Porque es un cambio en la contabilidad gubernamental. Entonces, nada más partidas que antes no se integraban al presupuesto del Estado, que eran federales, ahora se están integrando, pero era dinero que se ejercía en programas en la entidad. Pero no sabemos cuáles van a ser las prioridades del gobierno de Márquez. Tenemos algunas pistas, porque han salido diputados a denunciar cosas como el asunto del género. Código naranja. Así que no hay un apoyo especial para las políticas a las que se les hizo tanto ruido esta adopción de políticas señaladas por las Naciones Unidas, ¿no? Acciones estratégicas le llaman. Márquez habla de que se le duplica el presupuesto al Instituto de la Mujer de 9 a 18 millones. Pues bueno, pues sí se le duplica, pero pues es irrisorio comparado con otros presupuestos, ¿no? Pero dentro de eso también está el tema del préstamo para León, que creo que Bárbara Botello lo quería casi integrar a su presupuesto 2014 y que se lo aprobaran de una vez. Parece que no habrá tiempo ni siquiera para que lo consideren. Y si quieren revisamos ese par de temas antes de cerrar con el asunto también pendiente del Poder Judicial. Es importante, esta semana cambió el discurso que venía manejando la alcaldesa. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero ella no, digamos, no, por llamarlo de un modo, no tenía un plan B. Ella decía, vamos todo por todo, o sea, casi decía, si no me dan todo, no me den nada. A la mera hora, esta semana, el miércoles, tengo entendido, la alcaldesa da una declaración en la que dice, bueno, ok, si los diputados del PAN no están dispuestos a otorgarle a León todo el crédito, ok, vamos a platicar con el Estado para que el Estado complemente o dé el recurso que le falta a los 1.227 millones de pesos que se pretenden
para los proyectos que ya hemos mencionado, ¿no? Puede haber empezado por eso, ¿no? ¿Por qué no desde un inicio buscar este acercamiento con el Estado? ¿Por qué? Porque no ha buscado acercamientos. Justamente también hay que hacer mención de por qué cambió el discurso de la alcaldesa. O sea, el discurso de la alcaldesa cambió porque la persona, bueno, la institución que le va a hacer el préstamo, dijo, la cosa no es como la está planteando la alcaldesa. Banobras. Exactamente. Banobras dijo, no tenemos todavía el monto, no tenemos todavía la tasa de interés, no tenemos todavía un tiempo. Y las cosas van a pasar cuando el Congreso del Estado diga ya, y las cosas van a pasar como el Congreso del Estado diga que van a pasar, ¿no? Entonces, ahora sí es cuando viene este cambio del discurso y la alcaldesa dice, oye Márquez, pues sé muy generoso con nosotros y móchate también, ¿no? Pero con un aire todavía de polémica política, pues competitivamente, pues no retadoramente. Se le siente belicosa. Sí. Belicosa como también, y es preciso recordar el primer informe de gobierno, cuando hizo el reclamo de la inversión que pasaba por el municipio por parte del Estado. Bueno, no entiendo ahora finalmente esa postura de la alcaldesa, pidiendo ahora que el gobierno directamente invierta en el municipio, cuando fue precisamente la queja que ella presentó. El recurso no está pasando por el municipio, entonces no están invirtiendo en el municipio. Y el gobierno respondía, estamos invirtiendo en León, que no pase por tus arcas es muy distinto. Es parte de esa... pues ya ni siquiera una estira y afloja, ya un quebrantamiento en la comunicación entre el municipio y el Estado, sí, que obedece a momentos. Es decir, en ese momento le convenía al municipio emitir ese tipo de discurso, ese tipo de queja, lo emite. Después las condiciones cambian, entonces ahora vamos a cambiar y vamos a recular ese mismo discurso pidiendo deuda. Y después vamos a quitar la deuda y bueno, si no me lo prestan todo, entonces el Estado es el que tendrá que... La falta de una línea conductora de toda la administración, ¿no? Todo actuándose por circunstancias coyunturales. Exactamente, se responde a momentos. Diría yo, se está acorrientando finalmente el discurso, la negociación y el acuerdo, que finalmente es, vamos, al ciudadano común, al ciudadano que finalmente no le interesan de quién vende el recurso, lo que le interesa finalmente son las obras que se desarrollan en la ciudad, pues realmente le vale una y no sé cuántas, ¿de dónde viene el recurso? Entonces, finalmente se cae en ese error, ¿no? De estar jalando la cobija, jalando el crédito para un lado o para el otro. Y no me refiero a la deuda, me refiero finalmente al reconocimiento que pueda tener o no el ciudadano frente al municipio o al Estado. Y precisamente se ha acorrentado tanto y de manera sistemática, reiterada y hasta cierto punto desgastante, que el día de hoy, como bien lo consigna Denise en una nota, otra vez vuelve a ser quizá un tema grilloso, pero que vuelve a poner en claro que no hay una buena comunicación ni hay esa coordinación entre el Estado y el municipio. ¿A qué me refiero? A que el día de hoy, por un lado, Bárbara acude a la colocación de la primera piedra del nuevo hospital del IMSS, esta obra que sin duda pues va a traer muchos beneficios no solo a León, sino a Guanajuato, y a esto no acude Miguel Márquez. ¿Qué dice Bárbara Botello? Sí se le invitó, pero él tenía que acudir a la firma de un convenio con el Instituto de Ecología. Y al mismo tiempo, de manera paralela, Miguel Márquez dice, no, es que a mí no me habían invitado, apenas el día de hoy a las 9 de la mañana me llegó la invitación. Entonces ahí estamos viendo de una manera muy tangible, muy palpable no pueden ponerse de acuerdo en una agenda. Y en una agenda que es de lo más común y de lo más trivial que podría existir. O a lo mejor, ¿no?, ni siquiera buscaban ponerse de acuerdo, ¿no? A lo mejor sí que buscaban que alguien se quedara afuera. Bueno, la relación está tensa, indudablemente, ¿no? Y Bárbara ha planteado desde el principio que su crecimiento político pasa por mostrar la ineficacia del PAN, por mostrarse como alternativa frente al PAN, sin entender o dejando de lado que su función como alcaldesa pasaba por tener una relación fluida con el gobierno del Estado, ¿no? O sea, hay un grave error de táctica. De cualquier manera, ni 2013 ni 2014 eran años electorales, podían haber pospuesto el conflicto para 2015. Pero justamente ahí el asunto también es lo que menciona Javier. A la gente no le importa quién le está dando el dinero, sino que se lo den, ¿no? Entonces, o sea, si no está llegando la obra que la gente necesita, porque se están peleando,
el último afectado, o el principal afectado, más bien dicho, son los ciudadanos. O sea, ya no están los dimes y diretes y si fulanito va o si no va. Finalmente a esos eventos la gente no va. A la gente lo que le importa es tener con qué moverse, es tener a qué clínicas acudir cuando está enferma, ¿no? Y no está ocurriendo porque están gastando el tiempo en pelearse. Y la señal que están mandando es de políticos incapaces de ponerse de acuerdo y Bárbara rompiendo totalmente con el discurso que de alguna manera le soportó el triunfo, que fue el aviso de no rupturas, ¿no? El aviso de continuidad y de tranquilidad. Bueno, ¿y el presupuesto del Estado? ¿Cómo lo están viendo? Lo poco que sabemos. Bueno, lo que sucede con el presupuesto del Estado es vamos ahí, digamos, una buena señal, que es finalmente lo de la deuda. Dos, que no habrá deuda. Pero también los compromisos que se tenían con las armadoras, que también significaban un peso, un lastre específico, porque así lo reconoció el mismo Márquez. El gobierno anterior nos dejó un compromiso de 2,000 millones de pesos. Sí, pero los únicos listones que ha cortado son en empresas de ese tipo. Exactamente. ¿No? Tenemos un peso de 2,000 millones para poder realizar el desarrollo. Ahora, 2,000 millones, que también significaba el proyecto Escudo. Vamos, lastres que le heredaron y que él mismo se impuso, ahí estaban. Para este año, estos no existen, pero sí existe el del reacomodo de la nueva ley de contabilidad gubernamental, porque eso finalmente obliga a volver a desarrollar y volver a redistribuir y reetiquetar aquellos recursos que eran gasto corriente, ¿sí? y el que va a ser gasto en inversión, y el que va a ser a fondo perdido. Dentro de esto, la mayor polémica está concentrada en el recurso que fue aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. ¿Por qué? Porque esta se infló inmensamente. Y ahí es donde empiezan los asegúnes, y donde va a empezar la revisión, y lo poco que se sabe es finalmente que es el plato fuerte de estas comparecencias en el Congreso del Estado, porque le llena mucho de suspicacia a la oposición un recurso tan inflado en una secretaría tan sensible y tan poderosa. ¿Por qué? Porque temen que se convierta... ¿Tan electoral? Exactamente. Que se convierta en una supersecretaría de Estado, que finalmente tiene los recursos y tiene la tutoría de todo un eje de calidad de vida, como se le ha hecho llamar, en una secretaría que está sobre la de educación, está sobre seguridad pública, está sobre el Instituto de la Mujer, salud, que es una importante asignatura, el DIF, todo este dominio que tiene en este momento el secretario Héctor Jaime, pues finalmente levanta suspicacias. Aunque no tiene, porque a veces no le hacen caso. Exactamente. Pero maneja mucho presupuesto. Porque al final de cuentas no es una tutoría que tenga efectos legales. No es una jerarquía. Exactamente. No está por encima. Es finalmente algo político entre los secretarios de Estado. Pues sería una chamba de coordinación. Así es. Cuando Márquez dice que la transversalidad es lo que este gobierno va a hacer y que muchos programas están diluidos a lo largo de muchas secretarías, yo pienso que es una salida de tono nada más, ¿no? Una salida al paso, pues, porque en un gobierno desorganizado la transversalidad se convierte en un problema. Si no hay quien coordine, ponerse de acuerdo entre las diferentes dependencias para apoyar el mismo programa de manera además eficiente, sin desperdicio de recursos, pues, va a ser una tarea de romanos, ¿no? Para eso haría falta un coordinador de gabinete. Así es. Para eso se inventaron las secretarías. O sea, realmente todo es transversal. Porque en el campo hay que atender la salud y en el campo hay que atender el agua y hay que atender la seguridad, pero hay una Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ¿no?, que trata de enfocarse, enfocar lo productivo. Pero si Márquez quisiera apoyar temas como el de, por ejemplo, la equidad de género o el tema de la violencia contra las mujeres, frenar la violencia contra las mujeres, haría una política específica para eso, sí. La dotaría de recursos, no lo dejaría a que cada secretario se organice, saque de algún lado y implemente cositas aquí y allá nada más para cubrir las apariencias, ¿no? Sí, para legitimar un poco esta lucha contra la violencia de género, yo me enfocaría mucho a esa parte, ¿no? Quizá ya pasó el momento coyuntural de los casos de Lucero, de Nayeli,
Lo que no pasa es que son 60 y tantas mujeres muertas en el año. El problema es que no es un asunto coyuntural. No, o sea, no, a lo mejor ya se bajó del espectro mediático, pues, pero tiene que seguir la atención ahí bien puesta. Tú no puedes estar actuando, exactamente, tú no puedes estar actuando nada más cuando los medios te ponen el dedo. O sea, tienes que actuar de manera la violencia continua. existe más allá de que los medios la reflejan. Exactamente. Y el gobierno tiene maneras de detectarlo. Pero pareciera precisamente que el gobierno del Estado se va a enfocar a aquello, el desarrollo social, que pues, sabemos bien cómo se puede estructurar de manera política, electoral, a favor del gobernante, y dos, el hecho de que si no es algo quizá redituable para su imagen pública, para su, pues sí, su imagen como tal, pues no hay recursos, ¿no? Entonces, es algo impresionante. Como ya se alargó el tiempo, vamos a cerrar con el tema del Poder Judicial, porque además es algo en progreso, culminará el 8 de enero, justo cuando estemos regresando a las transmisiones de la revista de la UNA, el miércoles de esa semana, pero ¿qué será? 8 días para acá se ha recrudecido el debate interno y el debate en los medios de comunicación sobre quién debe ser el nuevo presidente del Poder Judicial. Se manejó que había un consenso en torno a Miguel Valadez Reyes como un quinto en discordia, o un tercero, según desde el punto de vista que se le vea. Había 4 contendientes, 2 de ellos muy fuertes o muy enfilados, y 2 más un poco de relleno, pero ninguno de ellos era Miguel Valadez. Me llama la atención que se hable de un consenso, porque aparentemente los personajes que estuvieron para formar ese consenso fueron, de acuerdo a versiones periodísticas, el gobernador Miguel Márquez, sí, el secretario de Gobierno Antonio Salvador García López y el presidente del tribunal, Fragoso. Alfonso Fragoso. O sea, 2 representantes del Poder Ejecutivo Así y es. solo uno del Judicial, en un poder que es autónomo. Ya decir eso me parece terrible, un diagnóstico muy malo de cómo está la autonomía de nuestros poderes, pero bueno, pues el consenso nunca existió, por eso hay una rebelión interna en el tribunal, porque los 21 magistrados, que son pares entre ellos, incluyendo al presidente, el presidente es un primo inter pares, como dicen los abogados o los que se dedican a analizar ese asunto, no estén tomados en cuenta, y que eso propició una reacción que fue la que agotó o mostró que no había tal consenso, ¿no? Esta semana. Que bueno, que también nos sorprende es por qué la necesidad de un consenso como políticos más corrientes que comunes, cuando se supone... La ley marca una votación. Exactamente, o sea, quien tiene la aspiración finalmente se inscribe, se lanza finalmente por ella. La reglamentación es clara, el Poder Judicial finalmente es especialista en hacer cumplir la ley, o al menos eso es lo que dice la teoría, que me parece que finalmente lo cumplen, finalmente es la única labor que tienen. ¿Por qué necesidad de estar negociando? Primero. Y segundo, ¿por qué la falta de capacidad finalmente de emanciparse del Poder Ejecutivo los lanza finalmente a que de que aquel que está en el Palacio de Gobierno nos marque el camino porque debemos de seguir para poder tener una sucesión tranquila? Me parece que es una gestión de Alfonso Fragoso que, si bien en algunas circunstancias ha tenido... Él llegó así, digamos, pero sí, claro. Pero los tiempos cambian, ¿no? Lo que voy es, no marca una evolución. Y esto, ya lejos de mantener las cosas como estaban, le resta ya incluso a su gestión. Porque si bien ha tenido algunos avances que ha tenido que empujar con los nuevos sistemas de oralidad, me parece que la transición... a lo mejor en contracorriente, pero ha logrado mantener cierto orden, el proceso finalmente que marcaron para que el progreso, los cambios en cada región del Estado, los ha llevado con orden. Creo que no ha habido mayores sobresaltos, ha habido que modificar muchas cosas y en esa parte lo está cumpliendo. Pero en la esencial, que es la autonomía que él por ley ya tiene, no ha logrado ya... Ni se lo ha planteado, ni se lo ha propuesto. Vamos, ni nadie antes que él. Esta parte ya del chip dentro del Poder Judicial. Pero los hombres fallan, ¿no? Pero como que va llegando el tiempo de pensar en que el Poder Judicial de Guanajuato debería crecer y ganar en autonomía y en madurez. O sea, lo que está pasando ahorita nos lo marca. No, y lo achica incluso. Yo no le cargaría las tintas tanto hacia Alfonso Fragoso, tiene alguna responsabilidad, porque él llega así, prácticamente con el beneplácito de un gobernador, que fue Juan Manuel Oliva,
antes que él Raquel Barajas llegó igual, antes que él el propio Miguel Valadez en 2001, pero el modelito se está agotando, es lo que resulta útil para el análisis, ¿no? Sí, o sea, lo que está pasando ahorita nos muestra que ya no funciona. Es que el asunto es, y lo que voy es, ya no solamente es algo que te mantenga en un nivel bajo, alto, medio, como sea, sino que ya esto te resta, porque ya te resta autoridad, ya la imagen no es la misma ante la ciudadanía. Entonces, ahí es donde ya es preciso marcar una pauta. Y el asunto de señalar finalmente a Alfonso Fragoso es porque, pues, ¿quién mejor para que marque una pauta, no? Pero bueno, creo que poco puede ser. Sería si encabezara a sus compañeros, que tampoco está haciendo porque hay facciones adentro del Poder Judicial. Ahí amerita que cambien las cosas. Puede ser incluso por la vía de cambios legales, porque también se podrían establecer ciertos candados, ¿no? También está el tema de por qué se han conformado grupos de presión al interior del Pleno. Porque la forma de elegir a los magistrados, una parte a través del Congreso, que implica la participación de los partidos políticos, y hasta hace poco era el PAN el mayoritario, y la otra que es a través de los magistrados de carrera, que también los valida el Congreso, donde también se forma un grupo más compacto, que son pues, los pertenecientes de origen al Poder Judicial, que han sido jueces, que han sido secretarios de sala y que ahora son magistrados, y eso va conformando corrientes, que son las que están chocando en este momento, porque más allá de la anécdota de que a Claudia Barrera la respalde el compadre del gobernador Rafael Barba, y a José Luis Aranda, el senador Torres Graciano, el tema es que uno representa a los magistrados llegados por apoyo del PAN en el Congreso y otra representa a los magistrados de carrera. Y a lo mejor ya algún especialista tendría que empezar a revisar qué tan dañina, preocupante, o qué focos rojos hay, o qué focos ámbar hay en esta forma de conformación de uno de los tres poderes del Estado. Si se le mete mano al legislativo para ver si se bajan los plurinominales o se suben, o cómo se le da representación a las fuerzas políticas que no alcanzan a ganar un distrito, ¿por qué no al Ejecutivo? ¿Por qué no también pensarlo? Sobre todo con la importancia de la función que ejerce, ¿no? Que es, como tú lo dijiste, por la administración de la justicia. Entonces, han estado muy callados ustedes dos. Una última cosa para ya terminar. Lo que me llama la atención es el señalamiento que hace Javier, ¿no? Respecto a la falta de capacidad del Poder Judicial de exigir su autonomía. Y yo no sé si se trata de un asunto de falta de capacidad o es más bien un asunto de falta de voluntad. O de usos y costumbres. Ni siquiera se debería exigir, ¿no? Digo, se está discutiendo algo que la propia ley marca, bueno, no debería haber problemas, pero por años en este país se marcaba. Digo, con el regreso del PRI estamos viendo cómo Bárbara Botello, por ejemplo, busca cada rato ir a la Ciudad de México. Si hubiera un gobernador priista, iría a Guanajuato, ¿no? Y los gobernadores panistas, bueno, los alcaldes panistas también se refugian mucho en el gobernador, con sus excepciones como Sixto Cetina. Pero bueno, lo que marca la ley no siempre es lo que pasa en la práctica. Hay que volver a leer El Príncipe de Maquiavelo, donde en su prólogo Maquiavelo dice que va a hablar de la política tal como es en la realidad y no como dicen los libros que debe de ser, ¿no? Entonces eso sigue siendo vigente. ¿No les parece que lo dejemos aquí? Ok. Perfecto. Denise, muchas gracias por acompañarnos. Javier, igualmente, y Fernando también. Yo soy Arnoldo Cuellar y terminamos las transmisiones de Revista La Una del día de hoy y también de esta semana. Nos vemos aquí la semana que entra, la última del año en la que estaremos transmitiendo.